De nuevo, buenos días o buenas tardes, que ya son las 12 y algo. Daros la bienvenida de nuevo a todos los presentes y agradecerles su asistencia. Y bueno, en esta segunda jornada de 4 que se están dando impartiendo sobre Andalucía. Hoy el título de la conferencia de hoy es Caminos Atlánticos, Cooperación Originaria. Se tratará sobre la prehistoria andaluza. Y la ponente es Carmen Montero de Espinosa. Y yo diría de Carmen que el día que nació le preguntaron a su madre si había sido niño o niña. Y la madre, claro, antes a la madre le preguntaron también si había sido niño o niña. Y la madre, muy solemne, respondió: he dado a luz a una ecologista. Pues Carmen, además de haber nacido ecologista, lo que más valora es la experiencia y el conocimiento que ha recibido en la escuela y la maternidad, con la crianza de sus 2 hijos. Reconoce que es cuando más ha aprendido de la evolución de la vida. Y aparte de eso, sus estudios formales han sido de filosofía pura en la Universidad de Sevilla, de ecología en el Centro Ecológico en Noruega y de etología en el Centro de Investigación en Toulouse. También ha hecho traducción y piloto de aerostat. O sea que se ha llevado media vida volando en globo por los territorios andaluces. Estas 2 últimas especialidades son a las que se ha dedicado profesionalmente durante tiempo, aunque últimamente se dedica a las plantas medicinales y a la etnobotánica. Unos segunditos de publicidad. Por cierto, unas cremas para la piel impresionantes. En su implicación por una ecología social, actualmente ejerce como coordinadora de Ecologistas en Acción en Sevilla y su provincia. Es una gran entendida en arqueología y posee un gran conocimiento de nuestra herencia prehistórica. Personalmente, le estoy muy agradecida a Carmen por haberle podido acompañar en alguna de sus excursiones arqueológicas y haber conocido lugares increíbles, súper interesantes, que aún superviven en el territorio andaluz, como son dólmenes, antiguos templos de la diosa y demás, ¿no? Bueno, pues ya dicho todo esto, le paso la vez a Carmen y disfrutaremos de su increíble conocimiento. Quería darle las gracias a Ángela, que es de una generosidad desbordante y un espíritu positivo que, claro, pues me deja muy bien. Y bueno, yo sí que he disfrutado también de Ángela con los paseos que nos hemos dado por el campo y nos lo hemos pasado estupendamente con nuestros debates permanentes. Y bueno, quería empezar a contar un poco una historia que voy a hacer un poco a saltos, porque como es una historia muy larga, cuando hablamos de los tiempos anteriores a la historia, digamos, escrita, pues claro, es el 99% de nuestra historia, ¿no? Es todo el recorrido humano hasta desde ayer, digamos. Entonces es un periodo muy largo y yo lo que voy a hacer es ir un poquito a saltos. Voy a ir cambiando a lo mejor incluso de tiempo de uno a otro para solamente como un recorrido muy general. Y quería empezar pues presentando a mi personaje mitológico de hoy, que es una de las abuelas, que es la milomonas, que este personaje que veis aquí es un organismo muy celular, muy primitivo, y tiene una peculiaridad llamativa, que es que
en la época en que hay escasez de nutrientes, o sea, cuando ocurre una situación de estrés, pues no compite como normalmente nos han contado en general, pues que todo evoluciona a través de la competencia, ¿no? Que, bueno, esta abuela plantomona tiene la peculiaridad, que realmente yo pienso que no es una peculiaridad, que en situaciones de estrés, de falta de nutrientes, lo que hacen es unirse, son organismos unicelulares muy primitivos que en esa situación de estrés se unen para formar uno solo. Y de ahí pues origina un poco pues todo lo que es luego el proceso de reproducción sexual, o sea, dan origen al sexo, ¿no? Se convierte de un haploide en un diploide y es para mí un símbolo de que en realidad la evolución depende de la cooperación muchísimo más que de la competencia en su sentido de lucha, como estamos más acostumbrados a entenderlo, ¿no? Este organismo me recuerda también a cosas que vamos a ver después, como veremos en el ídolo de Almargen, que es un ídolo muy curioso, muy peculiar, que es un idolillo con forma de, por un lado de falo, por otro lado embarazada. Entonces es un idolillo que incluso la gente va ahora mismo a tocarlo, está en el Museo de Almargen del Calcolítico, y es como una especie de yin-yang, donde está integrado en un mismo ídolo la simbología masculina y femenina, y es muy peculiar, junto con otro que hay también de dos cabezas, que luego lo veremos en relación con Sirio. Lo que quería comentaros es que creo que es momento también de pararnos a mirar la evolución desde un punto de vista un poco más amplio, en el sentido de cómo todo se integra, todo es una gran red de interacción, es un poco el entramado de la vida y un entramado de interrelaciones, como es normal en un sistema complejo, y la biosfera, desde luego, sigue una dinámica de sistemas complejos, ¿no? Entonces, en vez de ver relaciones lineales, con las que solemos simplificar, me gustaría que hicierais un salto a mirar las cosas en red, en las relaciones, como podemos ver, por ejemplo, en el suelo, en lo que es la tierra, que si nos paramos a mirar los miles de microorganismos que hay en un trocito de tierra, cuando estamos en un huerto, por ejemplo, es un bosque de microorganismos y pequeños bichitos que interaccionan entre ellos, interaccionan con la circulación del oxígeno, del aire dentro y fuera de la tierra, y es como una gran selva, como una cantidad de seres interactuando, que es lo que hace que el suelo esté vivo y dé pues una producción de nutrientes para nosotros y para el mismo entorno que estamos cultivando, ¿no? Es un poco ese bosque de interrelaciones lo que me gustaría plantear como camino en la prehistoria, empezando por ver un poco los sesgos culturales que nos hacen ver más bien la lucha por la competencia y no la base de la evolución, que es la cooperación, pienso, ¿no? En ese sentido vamos a ir, creo que como los gansos, que vamos donde nos lleva el tiempo, este tiempo inmenso que vamos a recorrer en 2 saltos, ¿no? Este personaje es un lemur, que lo que quería comentaros también es que estamos acostumbrados a ver un recorrido que va desde esa imagen típica del chimpancé, o bueno, de una especie de mono que va a 4 patas, que luego se levanta un poquito y luego ya va andando, que es esa imagen que hemos visto pues desde los años 70, creo, así, ¿no? Que es un poco la imagen que tenemos de la evolución, ¿no? Sin embargo, no ha habido nunca datos que indiquen que en la familia de los primates, en la línea en la que venimos los homínidos, haya habido cuadrúpedos, ¿no? O sea, nosotros vemos aquí ya un lemur, que es un animal que existe ahora mismo, es un sifaca, parecido un poco a lo que podría estar en la línea de los primates y protoprimates de los que vendríamos, y mientras más atrás nos vamos, pues seguimos viendo que son primates que tienen una posición erguida.
Y nosotros vemos aquí a este animalito que es el sifaca, como le veis, cuando baja de los árboles, es un animal arborícola, pero baja y va como andando a unos saltos muy divertidos, ¿no? Y si veis la posición, por sentido común nos parecería que si venimos de animales un poco parecidos a estos, de los que evoluciona después nuestra línea, la sensación es que nunca hemos sido cuadrúpedos, ¿no? Sino de que, como los sifacas, quizás bajamos de los árboles andando, primando un poco, aprovechando esa posición vertical para especializarnos un poco, mejorarnos en esa posición vertical, que además permite, por ejemplo, minimizar picaduras de serpientes cuando andas por el suelo, que es una amenaza importante para muchos primates, o, por ejemplo, movernos por el agua, que es otra de las bases importantes, yo creo, en las que es muy importante el poder mantener la postura vertical y evolucionar en ella, como se ve en muchos primates que viven en entornos de lagos, en zonas pantanosas y se mueven de pie por el agua, ¿no? Esta es un poco la línea general de lo que sería la familia nuestra, de donde vendríamos, ¿no? Que son, pues, desde unos animalitos parecidos a los lemures, antes otros animalitos más parecidos a roedores, que es como el Purgatorius, y cómo ya empieza la postura vertical. Incluso en los roedores vemos muchas veces que la utilizan como postura de vigilancia, y es muy, muy curioso ver cómo andan los lemures y cómo después, cuanto más atrás vamos estos serían los animales parecidos a los que vendrían en nuestra línea, yéndonos a millones de años atrás, ¿no? Mira, os comento un poco sin pasar esto, y os pongo las imágenes. No quería olvidarme de deciros que mientras más atrás nos vamos en el tiempo, seguimos encontrando fósiles que van con esta postura vertical, que parece que indican unas características adecuadas a la bipedestación, ¿no? Estamos hace, por ejemplo, unos 7 millones de años, que es uno de los fósiles más antiguos que tenemos ahora mismo, que parece estar en nuestra línea evolutiva, es Tumai. Es un Sahelanthropus que vive en Chad, en la zona de lagos, y es de hace 7 millones de años y parece llevar también una postura bípeda, ser ya bípedo. Entonces, mientras más vamos hacia atrás en el registro fósil, seguimos encontrando homínidos bípedos y no hemos llegado nunca a uno que sea cuadrúpedo. Entonces, ¿por qué hemos asumido que venimos de unos cuadrúpedos? Más bien, quizá parece que son los chimpancés los que se separan en un momento de la línea evolutiva y se especializan y desarrollan esa capacidad de andar con los nudillos, apoyando las manos, y desarrollar mejor la capacidad para moverse como cuadrúpedos en zonas cuando se mueven por el suelo, ¿no? Esa pintura, que no es tan familiar, no encaja. Entonces, ¿de dónde sale entonces esa imagen? Yo creo que como eso es una referencia a todos los sesgos culturales que tenemos en nuestra visión, tanto de la historia evolutiva o de la prehistoria en general, para interpretarnos, ¿no? Porque en realidad nos resulta como más de sentido común ver un lemur bajarse de los árboles andando de pie y decir, pues más bien seguiríamos por ese camino, combinando las distintas formas de locomoción que teníamos, que éramos arborícolas, que también podíamos andar de pie o a saltos por el suelo, y que después también nos movemos por el agua, ¿no? Porque creo que la vida arborícola fue determinante en factores que no son esenciales, como es la coordinación visiotáctil de los ojos con los dedos, y es algo fundamental en nuestra evolución y también la estructura esquelética vertical. Creo que os he dicho un poco lo que... En resumen, yo creo que nos vamos mucho más atrás en el tiempo siempre para intentar de comprendernos, y me parece que es muy importante ver que cuando vamos muy atrás en el tiempo ya estamos viendo la postura vertical y nuestra relación con el agua,
que creo que muchas veces se nos olvida pensarnos como homus acuáticos, diría yo, ¿no? O sea, que perdemos de vista mucho nuestra relación con el agua. Somos primates que en muchas ocasiones lo estamos viendo en los fósiles donde se encuentran, vivimos en el entorno de lagos, de grandes ríos, zonas de costa, es decir, la relación con el agua y la postura que se suele llamar el wading, que se observa mucho todavía en primates como el chimpancé, pescan, utilizan incluso un palo para ir midiendo la profundidad del agua, son, pienso, muy importantes en el desarrollo de lo que somos. Y en euskera, curiosamente, como luego os voy a hablar, íberos, la palabra íberos, de la que vamos a ver también, se relaciona con la palabra, el término en euskera, que es ibai, que quiere decir ribera. Es decir, las orillas, la relación con el agua, me parece que es muy importante en este camino tan largo que ahora ya pues no voy a detallar. Lo que sí es importante es ver que hay muchos sesgos culturales y que la evolución quizá vamos a verla en los próximos años de una forma mucho más compleja, mucho más como una red de interrelaciones, más que como una relación lineal entre los fósiles que hemos ido encontrando, ¿no? Pues yo creo que ya os he dicho más o menos lo que quería comentaros, que ya se puede apagar la luz, ¿no? Quizás sencillamente olvidamos la imagen básica de nuestra biología evolutiva, en la que somos cada una de nosotras el mismo arca de Noé o una caja de Pandora, que es el cofre que contiene a todos nuestros antepasados, toda la herencia genética de millones de años de ancestros, donde el 90% de los genes codifican para funciones en las que ni nos fijamos, ¿no? Y nuestras peculiaridades tan diferenciadoras y llamativas pues se basan en las diminutas pinceladas de la última hora, ¿no? Que es el portentoso efecto de lo minúsculo en la dinámica de los sistemas complejos y un todo que nunca es igual a la suma de sus partes, ¿no? Pienso que es importante ver esas tres formas de locomoción, la braquiación, el movimiento, o sea, la bipedestación, que es el andar por la tierra, y también el wading o moverse por el agua, que nos recuerda un poco a la mamá oca, que luego vamos a hablar de ella, mamá ganso, ¿no? La simbología de la oca en toda la península ibérica, que es en principio la que también anda, nada y vuela, que en nuestro sentido sería pues la bipedestación, braquiación y el movimiento por el agua, nuestra relación con el agua. Como nos pasa un poco igual que con la imagen esta del chimpancé a cuatro patas, luego medio erguido, luego ya erguido de todos, que somos el Homo sapiens, esa imagen de ese sesgo cultural en el que se nos ha olvidado pensar que quizás no fuimos cuadrúpedos, pasa muchas veces también con toda nuestra visión de cómo evolucionan los primates y los homínidos, en el que, por ejemplo, nos perdemos qué es lo que pasa en la península ibérica, y resulta que tenemos un gran mapa en el que vemos fundamentalmente el este de África, de donde sale pues ya homínidos como ya es el Homo erectus, recorre todo Asia hasta llegar por el norte a Europa, y muchas veces lo que es el oeste, el suroeste de Europa y digamos que el norte de África es como un territorio vacío en el que no nos solemos fijar, y no quiere decir que no haya un montón de primates, muchos de ellos que tal vez también pudieran estar en nuestra línea, como son estos que vemos aquí, que son reconstrucciones, como vemos el Yuc, por ejemplo, le han llamado, me parece muy interesante los trabajos que están haciendo en el Instituto de Paleontología catalán, Salvador Moya-Solà, han investigado pues, una serie de fósiles hallados que nos vamos a épocas de como 12-13 millones de años atrás, en el que encontramos a Yuc, le han puesto, que me parece bonito porque significa luz, y a otro primate que se llamaría Pau, y estamos yéndonos a unos animales, unos primates que ya están andando por la península en una época en que estamos todavía
pues como vimos con Rosa, ¿no? en un paisaje muy diferente a lo que es la península hoy día, y tenemos estos que están quizás en nuestra línea, que son Yuk, aquí tenemos a Pau, que significa paz, y me parece que son unos primates en los que normalmente no nos fijamos y viven en la península, ¿no? Este es otro de los primates que tampoco vive en el este de África, sino que nos encontramos en Chad, que es el que os he comentado antes. Ahora mismo se considera que es bastante probable que anduviera de pie, que tiene todas las características como de tener la postura erguida, y vive en la zona del lago Chad, en una zona más al centro y al norte de África de lo que solemos pensar. Cuando llegan en esas épocas tan remotas, ¿no? Que nos vamos hace 7 millones de años, lo que os quería comentar es cómo no solo viven en la otra punta de África, sino que ocupan un territorio mucho más ancho, se acercan mucho más al norte y incluso a la península, donde hay toda una distribución ya de primates con mucha anterioridad. Y vemos cómo empieza, entonces, para no eternizarnos ya, después ya conocemos la evolución que nos cuenta así en el este de África, el Australopithecus, que ya anda de pie y tiene las huellas de la Etoli, que son unas huellas de un primate que es el Australopithecus, que es bípedo, y es de ya algunos de los 4 millones y pico a 3 millones y pico de años atrás, donde está Lucy, que quizás os suena porque es el Australopithecus más famoso, de hace 3 millones y pico de años. De ahí pasaríamos siempre en esa línea de la evolución que nos pintan un esquema simplificado, ¿no? Muy lineal, al Homo habilis, que estaría también todavía, se supone, en África, y que yo me pregunto muchas veces por qué miramos también el continente africano y no la banda ecuatorial, como a partir del Homo habilis, supuestamente, siempre según los datos que tenemos hasta ahora, está todavía en África, da lugar al Homo erectus, que es el que ya se encuentra fuera de África y expandido por toda la zona de Asia y después Europa, ¿no? Los fósiles que hay en Georgia, en Manisi, tienen unas características que son muy parecidas a los habilis, ¿no? Y la historia, más o menos como nos la cuentan, son pues como el Australopithecus tiene en torno a 400 centímetros cúbicos de capacidad craneal. Se fijan siempre un poco la capacidad craneal como la referencia que podemos tener para saber cómo aumenta la capacidad cerebral en nuestra línea evolutiva, y supuestamente pasa pues eso de una capacidad muy similar a la del chimpancé en el Australopithecus, que luego va en torno a los 600 centímetros cúbicos en el habilis, y tenemos como que va de 600 hasta más de 1000 centímetros cúbicos, incluso 1250 en algunos fósiles de Tucurial, en el Homo erectus. Esa evolución, trazando esa línea un poco, digamos, muy simplificada, nos llevaría después del erectus ya un poco a nosotros, que ya tenemos en torno a una media de 1380 centímetros cúbicos, en una línea que nos coloca en el punto, en la cima, digamos, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos cabos que descomponen ese esquema tan simple y fácil de entender, ¿no? Están los neandertales, que llegan a tener una capacidad de 1800 centímetros cúbicos y son anteriores en el tiempo, ¿no?, a nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Es como que la película ya no es tan lineal, ¿no? En otros momentos vemos también, como os decía, de los fósiles en Georgia, que hay algunos que son de una capacidad en torno a los 600 centímetros cúbicos. Se clasifican como Homo erectus, a pesar de que tienen unas características que parecen como de un intermedio entre habilis y erectus, pero nunca se llega a considerar eso de una manera muy amplia, ¿no? O bueno, todavía no está lo suficientemente estudiado como para hacer una exposición clara de qué tiene que ver ahí, qué paso hay entre el habilis y el erectus, y quién se va
más que fuera de África, fuera de la banda ecuatorial, y empieza a expandirse por unos territorios de latitudes mucho más altas, y se mueve del Ecuador tanto hacia Sudáfrica como hacia toda la parte de Asia y Europa, ¿no? A mí me parece que esos movimientos fuera de la banda ecuatorial es determinante en lo que significa los cambios en los ritmos y cómo eso va asociado en lo que yo llamaría la música de la biosfera. O sea, cómo tenemos unas épocas glaciales en las que tenemos un clima muy estable en todo lo que son épocas anteriores. Durante millones de años hay etapas glaciales e interglaciales que son bastante estables y que ocupan, por ejemplo, 40 o 80 millones de años en una línea más o menos glacial o interglacial, ¿no? Hasta que llegamos a hace 2,5 millones de años más o menos, entramos en la época del Pleistoceno y parece como que la música de la biosfera coge ritmo y empieza a tocar como en otros registros. Empieza a haber periodos glaciales, interglaciales, glaciales, interglaciales, con unos ritmos mucho más cortos, ¿no? Y claro, lo que supone esa aceleración y ese aumento del ritmo de los cambios climáticos supone un cambio en todo el panorama en el que viven nuestras viejas abuelas, digamos, y coincide con la época en que encontramos esa expansión del Homo erectus, o que os comentaba, con características muy similares al habilis, ya en Georgia. Entonces, me parece que es muy importante pensar también, no solo de forma anatómica y estudiando la anatomía de todos estos fósiles, sino tener en cuenta cómo ese viaje, ese gran viaje de nuestra familia por el planeta coincide con esa música que está sonando y que les hace recorrer latitudes distintas, y lo que sí presenta desde luego el Homo erectus, no sé en qué parte, depende también de una cuestión nuestra, que es la manera de clasificar los fósiles, ¿no? Que desde luego influye también porque clasificamos a una gran variedad de fósiles siempre como Homo erectus. No sé hasta qué punto eso puede influir, pero lo que sí vemos en el Homo erectus es una variabilidad asombrosa. O sea, pasamos de unos fósiles que tienen, por ejemplo, en partes de Sudáfrica, en algunos yacimientos, llegan a alcanzar una altura de 2,10 metros, 15 de altura y una gran capacidad craneal, hasta el hombre de Flores, que en realidad es la mujer de Flores, ¿no? Que supongo que habréis oído hablar de ella cuando salió, pues, en toda la prensa, ¿no? Este Homo floresiensis es un erectus, está clasificado como erectus también, que está pues, en la zona de y en la isla de Flores, y le llamaban el hobbit porque tiene en realidad tamaño pues como de los gnomos, mide aproximadamente 1 metro, y también su capacidad craneal vuelve a ser adecuada. Claro, la ratio, la razón entre el tamaño corporal y la capacidad craneal es lo que se toma también como referencia, pues vuelve a ser una capacidad craneal de 380, vuelve a una capacidad menor. Sin embargo, las herramientas asociadas indican todo lo que les rodea, una inteligencia similar a todo el resto de fósiles de Homo erectus, ¿no? Esa gran variedad de tamaño y de capacidad craneal en erectus, a mí por lo menos me hace pensar cómo esa capacidad, esa gran variedad de adaptación y esa coincidencia con los cambios climáticos que están yendo a un ritmo mayor, pues creo que tiene mucho que ver con nuestra evolución, y que nos llama la atención quizá más a fijarnos en el metabolismo y cómo en todo ese viaje por distintas latitudes, los cambios de latitud, los cambios de la luz, los cambios en el metabolismo inciden en factores como son el sexo, como son el metabolismo, la glándula pineal, la producción de melatonina, y es muy importante
por ejemplo, en los factores de crecimiento. Pienso que eso es algo fundamental en todos los cambios y la evolución cerebral, y está asociado a esos cambios, ese gran viaje y esa gran variabilidad en distintas latitudes y siempre en entornos de agua, que viene marcado por esa música de la biosfera que va cambiando el clima y en estos ritmos de las glaciaciones, que son nuestros últimos 2,5 millones de años, ¿no? Lo cual nos lleva de nuevo al camino de la oca, que es el camino de la vida, que es este camino de la evolución, y de lo que os comentaba al principio, que nosotros, como la oca, pues somos seres que también, como ella, que anda, nada y vuela, lo que os decía un poco al principio. Aquí tenemos a estos chimpancés haciendo lo que os comentaba el wading, cómo van moviéndose en entornos pantanosos, zonas de manglares, como era en muchas épocas anteriores, zonas de la península ibérica en las que muchas veces no nos fijamos, ¿no? Y tenemos, en cambio, el camino en el que nos solemos fijar viene recorriendo, bueno, no alcanzo, allá arriba, yo creo que quizá con la flecha, no sé si la veréis, sale el recorrido desde los Australopithecus y demás que tenemos en los yacimientos de Etiopía, de las zonas del este de África, recorren todo ese camino, van por Asia hasta llegar por arriba a lo que es el suroeste de Europa, ¿no? Sin embargo, nosotros nos vamos a fijar hoy en toda aquella parte, que es esa parte que muchas veces nos queda vacía, donde estamos nosotros en aquel pico, y en el que, como le gusta a Ángela ver cómo viaja, y como decía Saramago también, en la balsa de piedra que va flotando por el océano, y que es nuestra península, y fundamentalmente la conexión entre la península y ese norte de África, en el que pienso que hemos sido pues una gran familia en eras glaciales. Ya nos vamos a la última glaciación. Encontramos, claro, cuando las épocas glaciales lo que ocurre es que el clima en las zonas centrales de África, el clima se vuelve mucho más seco. Durante las glaciaciones hay menor humedad, el nivel del mar baja, todo se congela gran cantidad de agua, hay menos agua en forma de vapor y el clima se vuelve mucho más seco en zonas que se pierden bosques y se convierten en zonas más áridas, como son esas zonas centrales de África. Y en la zona norte de Europa llegan los hielos, pues bueno, ha habido glaciares hasta muchas zonas de nuestra península ibérica. Las zonas glaciales son hasta muy al sur, con lo cual los territorios que son habitables para nosotros, bueno, para nuestros antepasados, se reducen mucho, lo cual yo pienso que lo que provoca es una gran condensación de la población. Las poblaciones tienen que ir reuniéndose, digamos, en zonas habitables. Entonces, a pesar de que en aquella época hay poblaciones, en la última glaciación me refiero ya, que son, pues, por ejemplo, como los neandertales, que ya estaban ahí desde hacía quizás 300.000 o más, o 400.000 quizás años. Como son otras poblaciones, ahora se está hablando mucho de los genes de Denisova hallados también en fósiles de Atapuerca, de hace 400.000 años, ¿no? Genes que comparten con personas que vivían en Denisova hace solo 40.000 años, ¿no? Esas poblaciones dispersas se reúnen en las zonas habitables. Yo pienso que se da una gran condensación de población en la península ibérica, que es lo que puede producir un boom en la comunicación y en los intercambios, ¿no? Tenemos gran cantidad de yacimientos en los que muchas veces no nos fijamos, y a mí me sugiere una gran condensación de distintas poblaciones en nuestra península ibérica, no solo de neandertales, tenemos también otras poblaciones de sapiens. Teóricamente, por los datos que hay, no tenemos sapiens en la península hasta hace 35.000 años.
Lo que pasa es que también eso es lo que hemos encontrado. Nos encontramos con que hay Homo sapiens en la zona del Magreb y tenemos unos yacimientos que nos llevan a rastros de Homo sapiens en la zona de Marrakech hace 160.000 años, en Jebel Irhoud. Pienso que esos fósiles nos pasan muchas veces desapercibidos, incluso me parece que era por los años 60 o así donde se habían encontrado, sin embargo no se datan hasta mucho más tarde, ¿no? Con lo cual la idea nos vuelve a llevar a que es en Etiopía donde está el Homo sapiens hace, en teoría se decía hace unos 100.000, luego hace 130.000, cuando se datan los fósiles estos cerca de Marrakech, de Jebel Irhoud, nos encontramos con que están aquí en el noroeste de África hace 160.000 años. Entonces es como que dicen, no puede ser que están los Homo sapiens más antiguos en el noroeste de África, entonces vuelven a datar los que había en Etiopía, entonces dan una datación más antigua que es de unos 195.000 años, ¿no? Así que vuelven a estar los más antiguos en el este de África. De momento, todo depende de los datos que vayan saliendo, ¿no? Pero lo que sí nos reflejan Jebel Irhoud es que el Homo sapiens ya estaba en el noroeste de África mucho antes de lo que se pensaba y desde luego en las épocas más antiguas que se conoce de la existencia de Homo sapiens, ¿no? Y eran, pues, digamos que vecinos de los neandertales que tenemos constancia que poblaban la península ibérica, desierto, ¿no? Como habíamos visto el otro día, bueno, Rosa quizá no es muy partidaria de que hubiera conexión entre el estrecho de Gibraltar, por el estrecho de Gibraltar, entre la península y África, y sin embargo, si miramos los cambios del paisaje, pasa como con las glaciaciones. El paisaje de nuestro planeta es dinámico, es algo que se está moviendo y cambiando, y muchas veces nos olvidamos cuando miramos el estrecho de esa dinámica terrestre que son unos paisajes cambiantes y que nos reflejan, como veis aquí, una zona pues que está en llena, no sé si veis, quizá lo voy a poner en la siguiente. Veis lo que hay entre el estrecho, que es la parte de abajo, y la parte noroeste de África. Es una zona muy fácil en que haya habido bueno, pues distintas conexiones. De hecho, las ha habido en épocas anteriores y, como veis, en la placa, es que es un poco difícil de señalar. ¿Veis? Por ahí arriba donde se ve la zona de Gran Bretaña e Irlanda, hay la plataforma costera, lo veis por ahí, ¿verdad? Con los barrancos. Todo eso eran tierras emergidas en la última glaciación y donde se siguen encontrando, sobre todo, pues incluso con instrumentos de pesca de arrastre o cuando se han hecho estudios sismológicos, ¿no? Toda esa zona se encuentran rastros de las poblaciones que la habitaban cuando el nivel del mar dejaba durante las glaciaciones eso al descubierto, ¿no? Pues si veis, toda la línea de costa se amplía más de lo que es actual por todo el borde de la península ibérica, y si veis enfrente de Galicia hay como una masa de islas que curiosamente está enfrente de Finisterre y de todo el territorio mágico que siempre mira al Atlántico y a los territorios perdidos, ¿no? Cuando lo que veis hacia el oeste es la dorsal atlántica, que es la zona en donde está la Tierra creando nueva tierra, ¿no? O sea, en esa gran cordillera que está en el fondo del océano Atlántico se va generando o sea, va saliendo magma, digamos, terrestre y creándose nuevas plataformas, ¿no? Lo que crea toda esta cantidad de islas que veis aquí, claro, esto se ve aquí muy bien en el fondo del mar. Por aquí tenemos Canarias y las islas de Cabo Verde y tenemos todas esas montañas de lo que podría ser lo que todavía queda emergido en Canarias, las Azores y Madeira, que son la Macaronesia, pero podéis ver cómo hay un montón de otras tierras que ahora mismo no son islas, ¿no? Y que no están emergidas. Y si veis
por esta zona del Golfo de Cádiz. Aquí luego en otros mapas lo veréis mejor, pues hay también la plataforma costera es mucho más amplia de lo que era ahora, también en el noroeste. Entonces, las idas y venidas, las veces que se ha cerrado el Mediterráneo, por ejemplo, y hay entradas y salidas del Atlántico en el Mediterráneo, pues la que mejor estudiada está en la crisis del Mesiniense, que hace unos 5 a 6 millones de años, pero hay muchas otras. Lo que sí se tienen es muchas capas estudiadas donde se ve una repetición de entradas, de desecaciones del Mediterráneo y vueltas a llenarse de agua, y una dinámica que todavía no se sabe bien hasta cuándo. Lo que sí se sabe es que el estrecho de Gibraltar es una zona que ha sido dinámica y que ha cambiado de paisaje muchas veces, y de hecho lo que nos encontramos son pues estos animales que os enseñaba al principio, estos primates que están hace 13 millones de años ya en la península ibérica, y por ejemplo uno de ellos también en Cerdeña, en medio de una isla. Da que pensar en de qué modo van y vienen, pero lo que sí está claro también por la comunicación que hay, la sintonía entre la flora y la fauna, que ha habido más conexión de la que muchas veces se admite, hasta que no tenemos, claro, los datos, ¿no?, que hay ahora, ¿no?, y que va habiendo cada vez más los datos geológicos que permiten empezar a ver distintos panoramas, ¿no? Yo tiendo a ver más el estrecho como un puente, como un corredor, como sigue siendo ahora mismo para las aves migratorias, como un corredor entre la zona suroeste de Europa y noroeste de África, en donde formamos una entidad cultural, yo creo, en épocas remotas, y más atrás, pues eso, un intercambio biológico importante que funciona más como relación que como frontera o barrera absoluta, que es como nos hemos acostumbrado más bien a verlo. Yo pienso que se irán viendo también mucho más las relaciones, ¿no?, en ese puente, ¿no? Y dentro de esas relaciones, esto nos lleva a pensar qué es lo que había aquí, los neandertales, los sapiens que estaban enfrente. Yo me los imagino a ambos lados del estrecho, mirándose entre sí unos a otros en esa encrucijada de océanos y de continentes que es el estrecho de Gibraltar, ¿no? Y tenemos de repente una cantidad de huellas enormes en la península, en donde empezamos a ver, ya nos venimos a los 40.000 años que estábamos hablando de la última glaciación, donde empezamos a ver manos en las pinturas de las cavernas por toda la península. Esta es en Ardales. Siempre conocemos mucho mejor la zona de Altamira y el entorno cantábrico, y conocemos poco las pinturas rupestres y las huellas que nos han dejado estos antepasados en Andalucía, como también mucho más atrás, pero no voy a volver ahora a eso, como en la Cueva del Ángel y como en Orce, donde tenemos, después de unos fósiles muy controvertidos de hace muchos años, en Orce tenemos, hace relativamente poco, sí confirmados, datos datados, o sea, un diente, por ejemplo, de un niño de Orce, datado en 1,3 millones de años. Es probablemente de Erectus, de los más antiguos de Europa, junto con otro que han datado también en Atapuerca, de otro Erectus también en torno al 1,3, 1,4 millones de años. Y sin embargo, no hablamos mucho de Orce o del fuego permanente que hay en la Cueva del Ángel, en Córdoba. Tenemos una gran cantidad de datos de Andalucía que nos llevan a épocas muy remotas. Y aquí, quedándonos un poquito más cerca, estamos en la cueva de Ardales, donde también hay esas manos que se ven en las cuevas de Maltravieso, en las cuevas del Castillo, que están datadas también desde hace unos 40.000 años, hace poco, porque más atrás se consideraba que era un poco más reciente, y ahora las dataciones andan también en torno a esa fecha, ¿no? No solo tenemos manos, sino que en la cueva de Nerja están también las pinturas rupestres más antiguas del mundo, y son focas, son 2 focas que, datando además lo que había alrededor, que es una antigüedad de unos 43.000 millones de años, pintadas en la cueva de Nerja,
en donde estamos pues, en un entorno donde efectivamente había focas en el estrecho de Gibraltar, están muy asociadas con los neandertales y nos encontramos de pronto en una disyuntiva. ¿Significa esas focas y esas pinturas rupestres cuando se ha atribuido a los humanos solamente la capacidad artística, digamos? ¿Había humanos antes de lo que pensábamos en la península ibérica o los neandertales eran artistas? En ambos casos nos lleva a abrir un nuevo panorama en torno a qué eran los neandertales y también desde cuándo estaban los sapiens conviviendo aquí en la península ibérica con las otras poblaciones neandertales. En este caso de las manos nos lleva por un recorrido que a mí me parece que es fascinante, porque estas manos de la cueva de Arrales y de otras cuevas nos hacen pensar por qué en todas las manos, que se hacen además de una forma muy curiosa, soplando la pintura a través de un huesecillo, o sea, como un aerógrafo, ¿no? Se ponen en negativo, o sea, muchas veces, ¿no? Y estas manos que nos encontramos extendidas después, en épocas mucho más recientes, hasta Argentina, que es la cueva de las manos, de hace ya unos 9.000 y pico años, y en Yucatán, en México, como esa simbología de la mano se extiende como pintura rupestre por el mundo entero, ¿no? Me llama la atención porque encontramos, si damos un salto en el tiempo, que la mano sigue siendo un símbolo en los templos de Astarte, aquí en la zona de Valencina, donde tenemos el templo de donde estaba el tesoro del Carambolo, dedicado a Astarte y Baal. Tenemos esta Astarte de Cádiz con la mano, como también tenemos la mano de Hamsa con toda su simbología en la India. Tenemos la mano de Fátima en la zona de Marruecos, por ejemplo, la conoceréis, ¿no? Simbolizando siempre un talismán de la vida, ¿no? Y cuando está orientada hacia abajo también indica la muerte. Y si nos vamos a la simbología de Astarte y de otras diosas parecidas, como Ishtar y demás, que siempre es la misma simbología, es la misma diosa la que engloba vida y muerte en una concepción de la vida como ciclo y del tiempo como ciclo, como un continuo renacer, es el eterno retorno, ¿no? En donde vida y muerte no son más que partes del mismo círculo de la vida, ¿no? Es curioso que esta mano y toda la simbología de la mano, que se extiende no solo por todo el planeta, sino por todas las épocas históricas, la encontramos las más antiguas en estas cuevas como la de Arrales, que la tenemos pues aquí al lado nuestra, ¿no? Y llama la atención también porque se relaciona con la lengua quizá más antigua de los humanos, conocida, que sería el protoeuskera. Está pues un poco estudiado y dado muchos datos sobre ese análisis del euskera como la lengua de los primeros europeos, la lengua más antigua de la humanidad, protoeuskera, por supuesto, por Wilhelm von Humboldt, ya pues hace más de un siglo, ¿no? Un lingüista de una categoría impresionante, ¿no? Es el hermano del explorador también más conocido, Alexander von Humboldt, ¿no? Y los estudios que hizo en la península indica, o sea, va haciendo unos estudios etimológicos sobre la toponimia, que cuando te pones a mirar desde ese punto de vista se amplía de una forma increíble, o sea que casi cuando tú miras alrededor en la toponimia nuestra, los nombres que no provienen del latín o del árabe, la mayor parte de ellos tienen una conexión con el euskera, ¿no? Entonces es muy llamativo porque además muchos de ellos pues no son de, a lo mejor dicen, bueno, quizás vinieron aquí algunos vascos en una época más reciente y tal, no, muchos de ellos los podemos encontrar, son toponimias que vienen ya referidas por Estrabón, algunos que vienen, pues no sé, en el itinerario de Antonino, por ejemplo, que recupera los caminos de la Oca, que luego es también el camino de Santiago. Estaban allí ya cuando llegan los romanos, muchos de estos nombres se refieren a nombres romanos y tienen un significado, una conexión en lo que sería un protoeuskera, ¿no?
como también se puede aplicar a la interpretación de escrituras antiguas, ¿no? Lo más curioso con estas manos es que en euskera, eusk significa mano, es decir, euskal, herrías, quiere decir el pueblo de la mano. Y yo cuando veo la mano de Argales y de otras cuevas, ves las conexiones etimológicas con el euskera y te encuentras que además todavía tenemos una parte de nuestra realidad presente, ¿no?, que conserva el nombre de pueblo de la mano y que casualmente entronca con todo lo que sería la población prerromana de la península, ¿no? Me parece como que es una maravilla formidable de la realidad, ¿no? Es como que siempre la realidad supera la fantasía, ¿no?